Hola a todos y a todas, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Elio Frongia y en esta ocasión les quiero hablar de la próxima luna llena en Cáncer que tendremos ahora el 6 de enero, mañana nomás. Y puse como título Resignificando el pasado, bueno, justamente porque Cáncer y la Luna, que además está en domicilio, recordemos que la Luna rige a Cáncer, es decir, tiene una energía análoga, afín, tiene mucho que ver con nuestro pasado, con nuestros orígenes, con nuestro entorno familiar, más que nuestro entorno, nuestro núcleo familiar. Por eso Cáncer o el eje Cáncer-Capricornio están tan asociados a ese, digamos, al hogar, a la familia, a las raíces, a la pertenencia y cómo despliego todo eso que soy en el mundo, cómo despliego eso en mi imagen pública, dado que Cáncer es un signo de agua, es un signo lunar, nos habla de también nuestro mundo emocional. Mientras que en Capricornio, que es el opuesto y complementario a Cáncer, regido por Saturno, nos habla de cómo integramos la energía, cómo nos hacemos responsables por nosotros mismos, por nuestras necesidades emocionales sobre todo. Así que bueno, vamos a hablar de esta próxima lunación que, como decía, tenemos el 6 o 7 de enero de ya 2023, así que es la primera lunación del año, la primera luna llena del año de este nuevo 2023 que se va a dar a las 20:07 hora argentina del 6 de enero y a las 07 minutos hora de España del 7 de enero. Esto, bueno, tiene que ver con la diferencia horaria que hay en ambos países, entre ambos países. Se va a dar en el grado 16-21 minutos de Cáncer. La luna, como decía antes, la luna que es regente de Cáncer, va a estar haciendo una posición a Mercurio retrógrado en Capricornio. Esto ya hablé también, pueden ver un video que voy a dejar por acá arriba. Un video en el que hablé de Marte y Mercurio retrógrados que coinciden hasta el 12 de enero, ambos retrogradando. Es interesante, no voy a explayarme demasiado ahora. Y Mercurio, al estar retrogradando, se va a encontrar tan solo un día después, es decir, el 7 u 8 de enero, a más tardar, se encuentra con el Sol haciendo una conjunción inferior. Es una especie de Mercurio nuevo, pero eso será asunto de hablarlo un poquito más adelante. Las luminarias van a estar en aspecto armónico a Urano en Tauro. Las luminarias me refiero a la Luna en Cáncer, haciendo un sextil a Urano en Tauro, Urano todavía retrógrado en Tauro, y al Sol haciendo Sol y Mercurio haciendo un trígono a Urano en Tauro. ¿Cuáles son los temas de esta lunación y qué es lo más importante que podemos destacar, no? Principalmente se trata de reconectar con nuestras emociones desde una perspectiva diferente, resignificar el pasado y los vínculos con nuestros orígenes y reconocer nuestras necesidades emocionales, nuestras formas de dependencia. Esto es algo que voy a hablar en mayor profundidad, pero muy a grosso modo, esta lunación nos está diciendo, culmina un ciclo que comenzó hace 6 meses aproximadamente, 6 meses y medio, y este ciclo que culmina tiene que ver con justamente cómo nutrimos nuestras necesidades emocionales, cómo nos hicimos cargo del área cáncer de nuestra carta. No, digamos, el área cáncer de nuestra carta puede caer en diferentes casas, casa 1, casa 2, casa 3, hasta la 12, y eso va a darle un matiz a la energía cáncer porque va a expresar esa energía en un área de nuestras vidas. Esto es asunto de otro tema, pero para aquellos que sepan un poco más de astrología, pueden ver en qué casa cae el grado 16 de Cáncer. ¿Por qué? Porque en esa área de vida, en esa casa que refleja un área de vida, van a poder ver una culminación, algo que llega a un proceso de final, de conclusión. No tiene por qué ser un final definitivo, no tiene que ser algo que se termine para siempre, no hay que ponerse tampoco tan drástico, simplemente las lunaciones nos hablan de ciclos, comienza algo con una luna nueva, culmina algo con una luna llena en el mismo signo, y esto nos da por lo menos una pauta, un indicio
de en qué áreas estuvimos trabajando por las intenciones que teníamos al momento de comenzar este ciclo. Hablando del inicio, podríamos preguntarnos qué iniciábamos el 29 de junio del 2022 cuando tuvimos la luna nueva en Cáncer. En aquel momento podíamos sentir que había procesos que requerían nuestra atención para que pudieran avanzar. Algo se aceleraba y se agrandaba. En ese momento teníamos al Sol y a la Luna en conjunción en el grado 7 de Cáncer, haciendo una cuadratura perfecta a un Júpiter directo en Aries. Esto, digamos, podía traer algún desborde emocional, alguna expansión del drama, algún exceso de confianza también en las cosas que yo quisiera emprender desde el corazón, desde lo que me nutre. ¿Por qué? Porque Júpiter tiene que ver con la expansión, con la visión a futuro, más a largo plazo, porque tienen, más que a largo plazo, tiene que ver con una visión mucho más amplia, una perspectiva mucho más filosófica, más elevada, más espiritual. Es un cuestionamiento de mis verdades también, o es la búsqueda de mis verdades, la búsqueda de mis propósitos. También al estar en Aries, ese Júpiter que estaba en Aries, podíamos llegar a sentir que había un gran impulso, una gran energía para comenzar algo. Entonces ahora podemos ver que comenzamos por junio en la zona Cáncer de nuestra carta, que ahora está llegando tal vez a un final. También podíamos ver que había conexiones con personas que nos ayudaban a avanzar en esos emprendimientos que nosotros teníamos pensado llevar a cabo, en parte por ese sextil que había entre Marte en Aries y Saturno en Acuario, un Saturno que estaba retrógrado. Pero bueno, a grosso modo, también podíamos llegar a sentir que había un deseo de expandir nuestros conocimientos, y era un gran momento, nos propiciaba un gran momento para tomar acciones bien planificadas y a largo plazo en conjunto a otros colaboradores. También tenía que ver con esta conexión, con estos aspectos que tenía Marte y Saturno entre Aries y Acuario. Entonces, de todo eso que iniciamos, ¿cómo estamos viendo hoy el final? ¿Qué culmina? Ahora, yendo a los núcleos energéticos y a lo que significa realmente esta luna llena, este video va a ser un poco más corto que los habituales, pero sí me parece que hay algunas cosas interesantes para hablar. Principalmente, esta luna llena nos habla también de reorganizar y restablecer nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque esto que yo pensaba hacer, esto que yo pensaba iniciar, ¿me nutre? ¿Me hace bien? ¿Me genera emocionalmente una sensación de pertenencia? Esto tiene que ver en parte con esta conjunción Mercurio y el Sol, esta conjunción inferior, que cuando tenemos un Mercurio nuevo y un Mercurio que está en Capricornio, está retrogradando, Mercurio en Capricornio nos está diciendo hay que enfocarnos en lo que es práctico, en lo que es útil, en lo que sirve y despojarnos de cualquier cosa que interfiera en aquello que me permita ir a la concreción de mis metas. Como Mercurio está retrogradando, Mercurio llegó prácticamente al grado 24, llegó al grado 24 de Capricornio, hizo una conjunción abierta a Plutón, la conjunción la va a hacer más adelante, pero hizo una conjunción un poquito abierta a Plutón, solamente a 3 grados de diferencia, entonces podía traer alguna información que necesitaba ser revisada del pasado. Como además Mercurio está en oposición a la Luna en Cáncer, ¿cómo veo, cómo interpreto, cómo comunico mis emociones? ¿Cómo me conecto y cómo reviso la conexión con mis vínculos familiares, con mi hogar, con mi origen? Otra manera de ver esto es ¿qué entiendo yo por familia hoy? Porque con esta conexión también que tenemos entre Mercurio, el Sol, haciendo un trígono a Urano en Tauro, Urano retrógrado en Tauro, nos habla de intuición,
Urano es la intuición y es la octava superior, se lo considera la octava superior de Mercurio. ¿Esto qué quiere decir? Que si Mercurio tiene que ver con la mente lógica, la mente práctica, lo racional, la forma de comunicarnos, la forma de estudiar, de aprender, de planificar, etcétera, y Urano tiene que ver con una especie de mente cósmica. Es una mente mucho más intuitiva, trae cambios disruptivos, tiene una dosis alta de creatividad porque viene con información que puede ser muy futurista, muy fuera de este tiempo, de este presente. Entonces, esa conexión a través del trígono que están haciendo tanto el Sol como Mercurio a Urano en Tauro, también nos dice, nos pregunta, nos cuestiona cómo podemos cambiar esta forma de pensar respecto a mis metas personales, a las formas de generar dinero. Las formas de generar dinero tienen que ver con Capricornio y con Tauro. ¿Por qué? Porque Tauro tiene que ver con nuestras capacidades y talentos para generar recursos. ¿Cómo usamos nuestras capacidades y talentos para generar recursos? Capricornio tiene que ver con nuestras metas personales, nuestras aspiraciones, nuestra vocación, nuestra profesión. Y también tiene que ver con figuras de autoridad. Entonces, con un Mercurio que está en oposición a la Luna, un Mercurio y el Sol que están en oposición a la Luna, puede ser que haya alguna especie de conflicto entre lo que siento y lo que pienso, pero esto, como es una oposición, hay un espejo, hay un reflejo. Esto es lo que podemos ver en relaciones uno a uno. Fíjense si en su vida, en estos días, más o menos desde el 1 de enero hasta el 20 de enero aproximadamente, que es el rango de influencia que tiene esta luna llena, se encuentran con personas que no saben bien qué hacer, no saben bien a dónde orientarse, no saben bien tal vez cómo generar dinero o qué vocación, o mejor dicho, de qué quieren trabajar, a qué se quieren dedicar y cómo eso refleja algo de ustedes mismos también. Porque esto que está haciendo Mercurio retrógrado ahí en Capricornio es revisar las metas personales, es revisar lo que yo considero que está ligado a mi vocación o a mi profesión, a mi imagen pública. Es lo que realmente esto es lo que quiero hacer, esto es con lo que me quiero comprometer. Capricornio tiene que ver con los compromisos a largo plazo. Y podemos estar en un momento un poquito de tensión, donde lo que nosotros pensábamos o habíamos intencionado aquel 29 de junio, cuando tuvimos la luna nueva en Cáncer, al llegar a esta luna llena, haya cosas que en realidad, si las pensamos dos veces, ya no nos queremos comprometer con eso. Que tal vez nuestro camino cambió, nuestras metas cambian, y lo que nos pide Urano ahí en Tauro, que por suerte está haciendo aspectos armónicos tanto con la Luna como con Mercurio y el Sol, nos da un fuerte impulso y soporte para poder conectarnos con una parte mucho más intuitiva de nosotros y animarnos a hacer el cambio. Porque Urano libera que en este caso nos puede liberar de viejos formatos, de viejas estructuras, de compromisos que ya quedaron tal vez obsoletos. Y no nos resulta dificultoso con esta configuración astrológica. Obviamente a algunos les resultará más difícil que a otros, o más fácil que a otros, claramente. Pero con esta configuración astrológica hay un fuerte apoyo de Urano para tomar un camino distinto, para liberarnos de que aquello que creíamos nuestro hogar, nuestra pertenencia tal vez no es así, y de que eso que en algún momento pensamos que iba a ser nuestra profesión a largo plazo tal vez tampoco es así. Entonces, ¿nos queremos realmente comprometer con eso o estamos revisando que tal vez nuestras metas necesitan una actualización? Y está bien que así sea, siempre y cuando nos damos el permiso para que así sea. Si nos mantenemos en una posición muy fija, ahí es donde aparece también el sufrimiento. Entonces, Mercurio que vino, como mencionaba antes, Mercurio que vino de hacer una casi conjunción a Plutón
y eso traía mucha información de nuestro subconsciente, de nuestro pasado. Presten atención a qué estuvieron soñando aproximadamente para cerca de Navidad, más o menos, porque es por aquellos días donde podíamos haber estado más, digamos, más permeables a información que tuviera que ver con nuestra parte más oculta, nuestra parte más en sombra. Esto no lo digo de manera despectiva, simplemente lo digo de manera, que a veces no nos damos cuenta, que a veces necesitamos conectarnos con nosotros mismos a través de los sueños, y es ahí donde nosotros podemos tomar información que puede ser muy valiosa. Era un excelente momento también para replantearnos objetivos, metas, cuál es mi poder frente a esto, cómo hago yo para ejercer mi poder de voluntad en cuanto a lo que quiero perseguir. Pero Mercurio, al estar retrogradando, dice, yo traigo información de todo esto que necesita ser transformado. Plutón transforma. Plutón tiene que ver con la muerte y la transformación, la resurrección, la alquimia, el proceso de purificación, el proceso de reciclaje, de compostaje. Entonces, tal vez hubo un montón de pensamientos que nosotros estamos cambiando, están mutando. Y ahora que se encuentra con el Sol, esta es la información que tengo. Y creo que esto es lo que tal vez tiene más que ver con lo que quiero perseguir. Ahora, esa oposición a la Luna puede sentirse un poquito... la Luna en Cáncer le gusta sostener el pasado. Entonces, a veces, esta cardinalidad que tienen estos dos signos, Cáncer y Capricornio, esta energía de inicios, necesita un empujón, porque sobre todo Cáncer tiende a estar muy aferrado al pasado, y una Luna en Cáncer le cuesta mucho olvidar, le cuesta mucho despojarse de aquello que en algún momento fue nutricio, pero que también pudo haber idealizado. Entonces, acá puede sentirse como una tensión entre lo que siento y lo que pienso y lo que quiero ser, pero lo bueno de esto es que unos días después, en realidad unas horas después, la Luna va a estar haciendo un trígono a Neptuno. De hecho, ya está haciendo un trígono abierto y en las próximas horas lo va a perfeccionar. Un trígono a Neptuno en Piscis, y esto va a ayudar a disolver cualquier cosa. Nos va a dar la sensación de completitud real, de que tal vez es mejor dejar esto ir, de dejar que fluya, aunque podamos sentir alguna tensión, es mejor que fluya esto. Y el Sol va a hacer ese sextil a Neptuno en Piscis, lo va a hacer aproximadamente una semana más tarde, aproximadamente el 13-14 de enero. Por lo tanto, también va a conectarnos con una parte mucho más espiritual, más intuitiva, más armónica, empática de nuestra esencia, de lo que somos. Y eso nos puede ayudar también a soltar el pasado, darnos cuenta que nuestras metas pueden estar cambiando, pueden estar mutando. Esto lo vamos a sentir mucho más claramente, yo creo que a partir de la próxima luna nueva en Acuario, que vamos a tener el 21, 22 de enero, depende de dónde estén, porque ya ahí todos los planetas van a estar directos. Marte se pone directo, Marte en Géminis, acá en el grado 8 de Géminis, que está todavía retrógrado, se va a poner directo el día 12 de enero. Mercurio va a llegar al grado 8 de Capricornio y se va a poner directo el 18 de enero. Y el mismo día de la luna nueva en Acuario, o por unas horas de diferencia, Urano se va a poner directo en Tauro. Ahí vamos a tener a todos los planetas directos. Entonces, por ahora se puede sentir, de acá hasta el 20 de enero aproximadamente, se puede sentir como que las cosas están yendo un poco más lentamente. Estamos tal vez pensando demasiado, un poco agobiados del paso de las fiestas, de la Navidad, del Año Nuevo, y puede ser que nos cueste
hacer raíz, reencontrarnos. Por eso también esta luna llena nos dice, nos pide, nos ayuda a reconectarnos con aquello que realmente nos permite tener una base emocional estable, nos permite reconectarnos con lo que nos hace bien, nos da contención, nos da nutrición a nivel emocional. También esta temporada Capricornio, con ese Sol y Mercurio haciendo el trígono a Urano en Tauro, nos puede preguntar qué información tengo ahora que nos resulta útil, qué límites tengo que poner, qué compromisos estoy evaluando, compromisos a largo plazo. Los límites que tengo que poner, también esto lo quería hablar de, voy a ir directamente a este punto de la cuadratura que tenemos entre las luminarias y Quirón en Aries, porque esto se puede sentir como una especie de algún punto sensible, heridas que pueden tener que ver, como decía antes, con nuestro pasado, heridas emocionales donde nos pudimos haber sentido rechazados, heridas de dependencia emocional. Y acá lo que me parece interesante destacar es que en esta sensación de herida que algunos pueden tener, sobre todo con la luna estando en Cáncer, podemos llegar a ver dónde, digamos, en qué áreas, o mejor dicho, con quiénes me siento rechazado, cuánto de lo que creía familiar, no necesariamente la familia de sangre, que se entienda, cuánto de lo que creía familiar o personas con las que sentía que había una conexión familiar, en realidad no es tan así. Y acá, como tenemos una luna llena y esto nos habla mucho de vínculos, podemos ver en vínculos, en relaciones importantes, cuál es el rol o cuál es la tendencia que tengo yo a actuar desde mi lenguaje emocional. Tiendo a dar de más, a comprometerme de más, a demandar de más, a exigir de más, a pretender que los demás me cuiden, me nutren y me pongo en un rol de víctima, o tengo la tendencia a querer ser el salvador, a querer ser la gran madre o padre del otro, por ejemplo, de mi pareja. Y ahí es donde uno puede ver que hay disfuncionalidades. Entonces uno se puede llegar a sentir esa herida quironiana de rechazo, de miedo a no ser suficiente, de miedo a no ser querido simplemente por lo que soy, y como mecanismo de sobrecompensación, uno puede tener esta actitud de, bueno, yo estoy siempre para vos y te doy todo, y acá estoy siempre para cuidarte, para nutrirte, para darte todo lo que vos necesitas, sin que el otro tal vez lo pida, y pasándole después la factura. Entonces eso termina generando una distorsión en lo que tiene que ver con el amor, con los vínculos, porque no hay algo del todo explícito desde lo verbal, probablemente. Entonces esto también puede ser importante. ¿Cómo aprovecho este tránsito, a pesar de la dificultad que implica, para comunicar lo que siento, para comunicar lo que quiero, y para comprender que tal vez, bueno, tengo esta contradicción entre lo que anhelo, digamos, las aspiraciones que tengo con lo que necesito, y cómo esto juega en vínculos. Por otro lado, tenemos a Saturno, que es regente de Capricornio, está en Acuario. Y esto, de nuevo, como ya lo vengo diciendo hace varios videos, varias presentaciones, que Saturno en Acuario, bueno, también se siente, es un signo afín. Saturno era el regente tradicional, es el regente tradicional de Acuario. Y Saturno está rigiendo a estos tres planetas en Capricornio, al Sol, Mercurio y a Plutón. Por eso también nos pide que veamos, justamente estamos haciendo una revisión de nuestros planes a largo plazo, de nuestra visión de futuro. Y esto nos permite la configuración, el aspecto que tenemos con Urano en Tauro, nos permite conectarnos de una manera como
nos permite liberarnos de viejos formatos. Es más, nos permite abrirnos a nuevas maneras de generar recursos. Aunque, como decía antes, puede generar algo de tensión a nivel emocional. Pero esta tensión se va a disolver una semana más tarde, menos. En poco tiempo se va a disolver, va a pasar. Entonces aprovechemos esta luna llena para ver cómo nos nutrimos a nosotros mismos, cómo nos hacemos cargo de nuestro mundo emocional, sin responsabilizar a los demás de nada, y seguir, digamos, pendientes de este tiempo de pausa, de reflexión, de revisión, que nos proponen tanto Mercurio como Marte en Géminis, ambos retrógrados, porque nos está diciendo que, bueno, tal vez esto que vine haciendo durante tanto tiempo necesita ser revisado, y mis aspiraciones, mis metas están orientadas hacia otro lado. Así que bueno, eso es todo por el momento, espero que haya sido de utilidad y recuerden que si les gusta pueden compartir el video, suscribirse al canal y seguirme en redes sociales. Les mando un abrazo y será hasta la próxima ocasión. Hasta luego.